saludo hasta la Iglesia Bautista de Rolling Hills, acá en Puerto Rico, Carolina, Puerto Rico, la carretera 860, esquina calle Filadelfia, y queremos saludar por ahí la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, 24 al 30, y es bien fácil, eso está entre Génesis y Apocalipsis, usted no se puede equivocar. Y en lo que usted lo busca, yo saludo a las personas que se conectan a través del internet, a mi suegra allá en Panamá City, en la Florida. Queremos saludar a Hugo y a su familia allá en la Color Impulsora, en la ciudad de México. A Rubén Rodríguez, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. También queremos saludar a mi hermano, el pastor Samuel Sánchez, y su esposa, Lourdes Sánchez, que nos están viendo hoy desde la Florida, que están allá de vacaciones. Usted sabe que la semana pasada tuvimos un maravilloso culto acá. Los que no estuvieron lo pueden ver en diferido en Facebook y pronto también en YouTube. Un saludo también a los que nos ven desde Arabia Saudita, desde España, desde Venezuela, desde Panamá, y las personas que nos ven desde todo Estados Unidos. Un saludo muy especial a mi primo Fructuoso Cardona, el reverendo Fructuoso Cardona de Nueva York, que también siempre nos ve. Por ahí a mi primo también, Esteban Castro, está por ahí ministrando en Puerto Rico. Esteban es pastor en New Jersey, también siempre ve nuestro servicio después que sale del DEL. Así que Marcos capítulo 7, de 24 al 30. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero todas las Biblias dicen lo mismo. Puede cambiar las palabras, puede cambiar la versión del traductor, pero la verdad increíble, totalmente restauradora que Dios puso en la palabra, siempre está presente en todas las traducciones. Y dice de la siguiente manera, dice: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, la Reina Valera dice cananea, otras dicen sirofenicia, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta a los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a la casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Mire, este es uno de los pasajes más que ha sido más manoseado y mal interpretado durante tantos años de prédica del Evangelio. Cuando usted compara esto al relato de Mateo y une los dos, usted puede ver un cuadro más claro. Jesús está hablando con esta mujer, entre comillas. Él está hablando con esta mujer, pero estaba hablando con sus discípulos. En el otro relato establece que la mujer estaba procurando por Jesús y estaban los discípulos de Dios, los supuestos santos, los hombres más santos del mundo, estaban con Jesús y no habían comprendido el mensaje de Jesús. Le estaban pidiendo a Jesús que mandara a esa mujer a su casa. Usted puede estar seguro que no lo estaban haciendo de buena manera. Mire, esta gente estaba cansado. El Medio Oriente es un lugar desértico. Mire, aquí hoy hace un calor terrible en Puerto Rico y esto no se compara al calor que hace en el Medio Oriente. Y estos discípulos de Jesús y Jesús iban caminando desde su ciudad natal y subieron hasta Siria, porque Tiro no es Israel, Tiro es Siria. Y subieron hasta Siria, estaban cansados del camino, el calor los había agobiado. Y de momento
aparece esta mujer a donde ellos habían ido a descansar, insistiendo, yo necesito ver a Jesús. Yo necesito ver a Jesús. Y los discípulos la increpaban, vete mujer. Dice Mateo que Jesús, mientras los discípulos hablaban, Jesús escuchaba y estaba silente. Jesús lo estaba escuchando todo, estaba viendo la escena. Yo quiero decirte que Dios está viendo tu escena en este día también. Mire, la ciudad de Tiro, en la región de Sidón, pertenecía a la nación llamada Fenicia. Este era el área donde el rey Salomón, para que usted vea, por medio de su amigo el rey Irán de Tiro, importó la madera de cedro utilizada para levantar el templo de Dios en lo alto del monte Moriah. Cristo salió del territorio israelita y llegó hasta Siria en un viaje que lo llevaría a encontrarse con la oportunidad de mostrarle a sus discípulos que Dios se había acercado a cumplir su promesa dada a Adán y Eva, que toda su descendencia sería alcanzada por su salvación y que su amor no era exclusivo para Israel, sino para todos los seres humanos. Como bien señala el apóstol Pablo, uno de los escritores bíblicos más importantes en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y verso 10, cuando dice que somos hechura suya. Don Pablo dice somos hechura suya, está incluyendo a toda la humanidad. Y sin embargo vemos a estos discípulos de Cristo sin conocer a aquella mujer, sin conocer la situación, simplemente porque era mujer, porque era griega. Sí, era griega, de descendencia cananea, era una extranjera, mestiza, mujer, que le pedía el favor a un hombre que no era su familia. Usted sabe que eso estaba prohibido. Qué cuadro devastador esta mujer. Usted se imagina, usted se pone en los pies, en los zapatos de esta mujer, levantarse todos los días y su criatura, una bella niña de piel brown, retorciéndose por una manifestación de un espíritu inmundo. La gente señalándola, debe ser una mala madre, debe ser una mujer pecadora, por eso Dios la está castigando, por eso Dios le mandó un demonio a su hija. Eso era lo que decían. Póngase en los zapatos de ella. A lo mejor usted tiene un hijo enfermo, una hija enferma, un familiar enfermo, y por ahí está el irresponsable diciendo, no, es que eso es una maldición generacional. Mire, reprenda al diablo y reprenda al predicador también que le dijo eso. Son disparates y pamplinas que no se sostienen cuando se estudia la palabra. Gracias, Helga. Eso no te lo regaló ni carne ni sangre. Ya está abierta, mejor todavía. Esta tierra de Tiro nunca fue parte de Israel. Por lo que el refrán despectivo que utilizan algunos judíos y cristianos cuando dicen que Jesús fue exclusivamente a los judíos es desmentido contundentemente por el evangelista Marcos y también por el escritor de Mateo, en el capítulo 15, verso 21 al 28. Hay que notar la diferencia entre las narraciones. En Marcos, Jesús es cercano e inmediato. En Mateo, Jesús guarda silencio y contesta con una oración que ha sido malentendida. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted analiza bien esa declaración, solo se puede interpretar de dos maneras. Primero, Jesús está en otro país. Y si fue a ese país es porque está haciendo una declaración de que para Dios su pueblo incluye a todos los seres humanos que entiendan que Jesús es Rey de Reyes. Cabe señalar que esto lo refuerza el hecho de que la mujer cananea, Sirofenicia, reclama la atención de Jesús, atribuyéndole el trono de Israel cuando lo nombra Jesús, hijo de David.
Hasta este entonces nadie en Israel le había dicho a Jesús rey. Nadie había establecido que Jesús era el descendiente del trono de David. Y sin embargo, esta mujer extranjera, esta mujer mestiza, pecadora, cananea, la que los amigos de Jesús, los que andaban con él, la estaban tildando de perra. Porque este era el epíteto que usaban los judíos y que usan todavía contra el que no es judío. El pueblo de Israel quiere que se acabe el antisemitismo. Ellos tienen que dejar también el racismo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. La otra manera de interpretarlo también es entendiendo que Jesús, cuando vio esta situación de los discípulos y aquella mujer pidiendo clemencia y ellos negándosela, Jesús dijo, a esto yo le voy a dar una lección el día de hoy. Mire, en Mateo 15, los discípulos le piden que despida a la mujer, sin embargo los discípulos continuaban de pie. Jesús estaba silente, estaba callado porque estaba esperando que ellos mismos se desenmascararan. Fíjense qué cosa. Aquellos caminaban con Jesús y estaban parados a su lado. Y nunca le habían dicho Rey de Reyes. Y aquella mujer postrada en el piso, casi debajo de la mesa, llorando, le dice Jesús, hijo de David. Mientras que la pecadora, la perra, la inmigrante, la maldita, la madre de una endemoniada, está en el piso, postrada en adoración. Los discípulos estaban al lado de Jesús creyéndose más santos que nadie. Hoy tenemos demasiada gente creyéndose que se puede sentar al lado de Jesús sin primero arrodillarse. Estos son los mismos discípulos que a espaldas de Jesús discutían quién se iba a sentar a la derecha de él. Estos son los mismos discípulos que enviaron a su madre a preguntarle a Jesús si cuando el reino de Jesús estuviera en la tierra uno se podía sentar a la derecha y el otro a la izquierda. ¿No le parece mucha gente en el siglo XXI? A mí me recuerda a mucha gente en el siglo XXI. Gente que está más preocupado con que se le dé gloria y honra a su nombre que el nombre de Cristo. Mire, el día que alguien le quiera poner mi nombre a esa avenida, yo le digo, mejor póngale el nombre de Avenida Cristo Jesús, pero nunca le ponga Pastor David Sánchez. Es una falta de respeto a Cristo. Porque hay un montón de gente atribuyéndose títulos, atribuyéndose cosas que no le pertenecen. Yo soy un pastor en esta iglesia. Yo soy un siervo que fui llamado, pero yo fui llamado a arrodillarme ante Cristo primero para que ustedes se puedan arrodillar ante Él también. A mí no me llamó aquí Dios a autodenominarme apóstol, ni profeta, ni nadie. Yo soy un pastor, soy un siervo de Dios. Yo soy como la mujer sirofenicia. Yo acepto que soy un pecador y me postro a los pies de Cristo todos los días para poder ser redimido. El día que se me olvide eso, no merezco estar en este púlpito. Dile a esa mujer que se vaya. Le decía a los discípulos de Cristo, y yo le pregunto,
¿No demanda el evangelio de nosotros tener compasión? Los discípulos se comportaban como los religiosos de su época, pues para ellos todo ser humano que no fuera judío era infrahumano, poco más que un perro o tal vez poco menos. Esto contrasta con las limpiezas étnicas que los israelitas practicaron desde su salida desde Egipto hasta la región de Palestina. Los religiosos, entienda esto, deseaban limpieza étnica, pero Jesús anhelaba la limpieza de la etnia, y son dos cosas totalmente opuestas. Mientras que unos esperaban un Mesías que viniera con una espada para que matara a todo el que no fuera de su nacionalidad, Jesús lo que venía era con la espada de su lengua, con la espada del Espíritu, a derrotar al pecado, a destruir el pecado, pero nunca a destruir el pecador, porque Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y era el único que podía triunfar sobre el pecado. No eran los ritos, no eran los sacrificios de animales en el templo, ni los sacrificios de grano, ni los de vino. Sí, porque hay muchos por ahí, no, que si el sacrificio y el vino, no, el vino es del diablo, porque se lo sacrificaban. Porque, ¿qué usted cree que hacía el sacerdote con el vino que le llevaba? Pues se lo tomaba, pues claro, bruto, como decía Tito Rojas. Y yo no estoy dando una licencia a que se vaya a emborrachar. Eso no es lo que se está hablando. Hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Pablo lo entendía y así lo predicaba. Por esto en Gálatas 3:28 remata esto que muestra Marcos y Mateo con toda claridad cuando postula como una normativa para la iglesia de todos los tiempos que no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Ojo, dice también no hay ni hombre ni mujer. Estos días he visto tantos posts de supuestos pastores, incluso de mujeres, justificando que no se le dé el púlpito a una mujer. Mire, cuando usted va a lo básico, a Génesis, capítulo 1, dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza. Hombre a su semejanza, mujer a su semejanza. Si Dios puede hablar, el hombre a su semejanza puede hablar y la mujer a su semejanza puede hablar también. ¿Quién demonios te dio permiso a ti para excluir a la mujer de la imagen de Dios? Dios me libre coartar el ministerio de las mujeres en esta iglesia, porque si no llega a ser por el ministerio de las mujeres en esta iglesia, no existiría. Mire, Dios no hace acepción de personas y no somos juzgados por la sangre de nuestras venas, sino por la fe que nos postra delante de Jesús. La mujer sirofenicia, la cananea, la extranjera en su propia tierra, la perra, la marginada y necesitada, se postró delante de Cristo y lo adoró al reconocerlo como rey. Entonces Jesús borró todos los insultos de la religión, la cultura y el prejuicio que le habían puesto sobre ella y la convirtió en recipiente de la compasión de Dios. Alabe a Dios si usted ha comprendido que el racismo, el clasismo y el discrimen no son la manera en que un cristiano debe moverse por el mundo. Ahí está. Se me desconectaron los blancos. Pero es triste eso, que yo he visto pastores morenos también predicando esas pamplinas. Es triste. A lo mejor pudiera alguien
pensar en el día de hoy que estoy hablando muy fuerte, que debería predicar lo que a usted le gusta y utilizar eufemismos para endulzar sus oídos. Pero de esto escribió Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán que murió por su oposición a Hitler y su Tercer Reich. Lo dijo muy claro en su libro titulado El precio de la gracia, cuando escribió: no quiero decir que la predicación de nuestra iglesia no sea palabra de Dios, pero cuántas resonancias impuras, cuántas leyes humanas y duras, cuántas esperanzas y consuelos falsos turban aún la palabra limpia de Jesús y dificultan la auténtica decisión. Por consiguiente, no es solo culpa de los otros el que encuentren dura y difícil nuestra predicación, que ciertamente solo quiere ser predicación de Cristo, ya que está cargada de fórmulas y conceptos que le resultan extraños. El racismo, el clasismo y el discrimen son contrarias a las enseñanzas de Cristo. Y mi trabajo como pastor, al igual que el de Bonhoeffer, es predicar la palabra de Dios con el sentido que Dios le dio y no como a usted le parece que le conviene a sus intereses políticos, partidistas o racistas. A veces, o casi siempre, yo soy el pastor poeta. Otras veces soy un pastor académico. Le cito a Bonhoeffer, le cito a Piñero, a otras veces le cito a San Agustín. Pero nunca, escuche bien, nunca dejaré de ser pastor con calle. Y el enemigo de las almas, como dicen en mi barrio, que bregué con eso. Mire, cuando leemos este pasaje, ya sea en Marcos o en Mateo, ahora sí me voy a poner poético, ¿sabes? Alan, me voy a poner poético ahora, ¿sabes? Cuando leemos este relato y lo escudriñamos bien y lo saboreamos, nuestra vista se aclara. Ya no vemos solamente una mujer. Vemos a una mujer siendo atacada por todos los motivos erróneos. La mujer cananea era como una nave, como un barco en medio de una tormenta donde es imposible navegar, porque todos los vientos convergen en su mástil con intención de romperla, humillarla y adoctrinarla al pensamiento elitista de las autoridades religiosas de su época. Primero, tenemos que ver por qué una anécdota tan importante para la doctrina cristiana carece de un dato fundamental. A nadie le importó el nombre de aquella mujer simplemente por ser mujer. Fíjense que en casi toda la escritura, cuando se le hace un milagro a un hombre, se apunta el nombre del hombre. Pero cuando el milagro es una mujer, rara vez lo dice. Usted se ha preguntado por qué. ¿Usted sabe qué? La verdadera fe hace preguntas. La verdadera fe no cree ciegamente. La fe hace preguntas. ¿Y por qué esto? Porque Dios utilizó un montón de hombres machistas y patriarcales para escribir su palabra. Y aún en su falta de consideración, Dios se glorificó para que usted y yo pudiéramos tener estos textos. Así que tan solo el que esta anécdota esté aquí es un milagro de Dios. Esto no se escribió por escribirlo. El que escribió Marcos, quien quiera que haya sido, cuando lo puso ahí, no lo puso porque quería escribirlo. Lo hizo porque el Espíritu Santo lo inspiró a hacerlo. El escritor de Mateo, quien quiera que haya sido,
también de la misma manera. Esto Él no lo puso por ponerlo, lo puso porque en su alma sabía que esto había que ponerlo aquí. Lo mejor de esto es que aunque nadie se recuerda del nombre de la mujer sirofenicia, Cristo sí lo sabe. A lo mejor usted puede creer que Dios no conoce su nombre. Dios conoce tu nombre. Más te digo más, cuando estás tirada o tirado debajo de la mesa, esperando las migajas, Dios no está arriba dejando caer migajas, Él está ahí abajo contigo también. A nadie le importó el nombre de aquella mujer simplemente por ser mujer, pero Cristo la hizo recipiente de la misericordia de Dios. Aunque los evangelistas no recordaron su nombre, usted y yo como aquella mujer, nadie quizás escriba nuestros nombres en la historia, pero la historia de Dios es la razón de nuestra existencia. El ser humano no puede dar la honra a Dios si no está debajo de la mesa humillado. Los evangelistas no recordaron su nombre, pero Cristo sí la recuerda de la misma manera. Aunque el mundo te tenga por insignificante, siempre será receptor o receptora del amor de Dios. El mejor reconocimiento que un ser humano pueda recibir. Segundo, era mestiza y extranjera. Mire, el mestizaje moderno no es solamente de corte biológico, sino también sociopolítico. El mestizaje era aborrecido por las autoridades religiosas judías, griegas, romanas y de muchas religiones de su época. Es inverosímil percatarnos de que poco ha cambiado desde entonces. En todos los países del mundo se discrimina contra el ser humano de origen mestizo. Los israelitas aborrecían especialmente a los samaritanos. Su mestizaje era despreciado por ellos y los consideraban irreconciliables con Dios. Hoy, en la frontera con Haití, hay dominicanos discriminando contra los hijos de los mestizos haitianos y dominicanos. En la frontera de México y Estados Unidos se discrimina contra los hijos de un estadounidense y una mexicana. Y aquí en Puerto Rico escucho gente tratar a los hijos de inmigrantes nacidos en Puerto Rico, que son puertorriqueños, de primer orden como usted y yo, como si fueran menos por ser mestizos a causa del origen de sus padres. La mujer sirofenicia le podría decir tantas cosas a ustedes. Le podría decir tantas cosas a mí. Yo lo tengo en mi tintero. Eso es una de las cosas que yo voy a hacer cuando llegue al cielo. Le voy a preguntar a ella para que me cuente bien la historia esa. Y le voy a preguntar su nombre. Créame que sí. Tercero, ella era de otra religión. Se le culpaba por ser politeísta, pagana, inmunda o quizás hasta promiscua. Sí, porque usted sabe que lo primero que hacen por ahí los autodenominados santurrones es cuando ven una mujer de otra denominación, quizás porque se ponga unos aretes o se ponga una cadenita, la tildan de ramera. Todos conocemos a alguien así. Era una sierva de otros dioses. Sin embargo, cuando los discípulos creían que estaban a la altura de Jesús y en ocasiones se peleaban por sentarse a su derecha, aquella mujer entendió que no merecía estar junto a la mesa con el rey y que desde debajo de la mesa recibiría por gracia lo que no le tocaba por herencia. Aquella hereje estaba más cerca de Dios que los religiosos de su época, no lo dude. Y estaba más cerca de Dios que los religiosos de esta época también. Simplemente porque entendió lo que la gente de su tiempo no
quería admitir. No se puede venir a Dios con aires de soberbia ni con complejos de grandeza. Cristo para ella era rey y su lugar era postrada debajo de la mesa. Esto no es una enseñanza para las mujeres, sino para toda la humanidad. Hasta Cristo tenemos que venir reconociendo que somos inmerecedores de compartir la mesa con Él. Pero aún así Cristo nos convida del pan de su gracia. Aquella mujer obtuvo más que una invitación a la mesa. Ella logró que la mano de Dios se moviera a su favor, dejando a su hija libre de toda maldad. ¿Ve cómo los sermones cambian cuando se estudia los contextos como se tienen que estudiar? El cuarto viento que acechaba aquella nave, como si no hubiera sido suficiente ser atacada por ser extranjera, por ser de otra religión y por ser mujer. Este viento derrumba a cualquiera. Ella mujer había sido atacada por el mal donde más le duele, con su hija. El enemigo de las almas le va a tratar de impedir venir a la mesa y va a utilizar a sus hijos, a su familia, a los que ustedes más quieren. Aquella mujer, como las mujeres y los hombres de ahora que tienen hijos con padecimientos mentales, espirituales y físicos, fue juzgada por los santos autocráticos. Es una mala madre. Por eso Dios la castigó con ese hijo o con esa hija maldita. Mire, la naturaleza humana no tiene época. Usted puede estar seguro o segura de que la sociedad la marcaba como mala madre, como pecadora por tener una hija enferma. Nosotros no somos inmunes a este tipo de discrimen. Basta tener algún familiar con un niño autista en un restaurante para ver las miradas despectivas de los demás que están en el restaurante, de los otros comensales. O aún peor, en las iglesias escuchar comentarios como: que mucho molesta ese niñito. Eso no le recuerda a los discípulos de Jesús, diciéndole a Jesús que sacara a la mujer fuera. Pero tenga por seguro que esos padres de niños y niñas autistas, los mismos a quienes el gobierno de turno les está negando ayuda, dando directrices a los planes médicos para que no cubran aflicciones relacionadas con el autismo, porque esos fondos descuadran el presupuesto y atentan contra la obra que el presidente quiere dejar para que su nombre se recuerde. Pero estos padres están siendo vistos por Dios. Usted sabe los miles de padres que han ido a llevar a sus hijos al pediatra y el plan no les quiere cubrir porque el niño es autista, porque la orden presidencial dice que no se cubra afecciones relacionadas con el autismo. Y usted aleluyando porque supuestamente el tipo prohibió el aborto. Es clase hipócrita. Mire, quien participe en estas patrañas tenga en mente lo que dijo Jesús. Así como hicisteis a uno de estos pequeños, así me lo hicisteis a mí. Dios nos llama hoy a la misericordia, a la acción, a entender que Cristo se pudo negar por todas las razones legales a ayudar a aquella mujer sirofenicia, a la cananea, a la perra mestiza con la hija maldita. En cambio, extendió su gracia y la amó. Extendió su gracia y la amó. Extendió su gracia y la amó. Como se ama a un hijo o a una hija. Y de sus labios. Cuenta Mateo que salieron unas palabras de elogio, de amor y misericordia cuando dijo: mujer,
qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y en aquella hora su hija quedó liberada. Pero en aquella hora también aquella mujer pasó de ser extranjera a ser hija adoptiva del Dios viviente. Pasó de ser un anatema, maldecida e impura, a ser un renuevo del reino de Dios. Pasó de ser perra a ser hija. Pasó de ser extranjera a ser familia y experimentó el poder de la gracia que también Abraham experimentó muchísimos años antes. Pues aún siendo un extranjero errante, porque Abraham era un extranjero y era errante también, Dios lo acogió como amigo, como bendecido y como hijo suyo. Mire, Bonhoeffer dice que la gracia, hay dos gracias, la gracia barata y la gracia cara. La gracia barata es la que justifica el pecado y la gracia cara, que fue la que Cristo trajo, justifica al pecador sin justificar al pecador. ¿Y por qué la gracia es cara? Si por ahí se predica que la gracia es gratis para usted y para mí, pero a Cristo le costó la vida. Entonces sí es cara. ¿Usted se fija? Cuando miramos los paradigmas y le damos la vuelta y los miramos a los 360 grados, empezamos a crecer como cristianos, porque entonces nos damos cuenta que el evangelio de nosotros demanda lo que demandó de Lutero. Dietrich, hablando de Lutero, dijo, mire, Lutero se dio cuenta de este asunto de la gracia de Cristo y entendió que para ser recipiente de la gracia había que seguir a Cristo, porque Cristo dijo, traed su yugo a mí que yo lo voy a hacer liviano. Para usted va a ser liviano, pero Cristo lo cargó con su vida. Usted ve que la gracia es cara, porque le costó a Cristo todo. ¿Usted cree? Si usted cree que esta historia de la sirofenicia no le costó la vida, ¿qué usted cree que decían allá en Israel los discriminantes y los líderes religiosos? Empezaron a decir, la gente hay que matarlo. ¿Y usted sabe por qué a Jesús lo mataron? Lo mataron por lo que dijo y por lo que hizo. La gracia tiene precio, pero ese precio no lo pagó la mujer con su dolor ni nosotros con nuestra humildad. Ese precio lo pagó Cristo Jesús en la cruz para que todo ser humano que reconozca su reinado pueda recibir la salvación inmerecida de la palabra, la cual Pablo habla en sus epístolas. Si los cuatro vientos de la discriminación te tratan de hundir, solamente la gracia divina, porque es mejor ser sirofenicio arrepentido que religioso arrogante. Que le caiga el sello al que le caiga. El pastor vino hoy. Alan, yo sé que, tú sabes, él va te dice, el pastor hace muchos chistes, hoy no ha dicho ninguno. Hoy viene encendido. Mire, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un mendigo que llegó a una casa. Y tocó a la puerta y abrió un sirviente. Y cuando vio que era un mendigo, le cerró la puerta. Y volvió y tocó el mendigo. Y esta vez no salió un sirviente, salió un hijo del dueño. Y cuando vio que era un mendigo, cerró la puerta. Y volvió y tocó el mendigo y esta vez
salió el dueño de la casa. Cuando vio al mendigo, lo abrazó y lo besó. Y el pastor puso poeta. Y ahora va a terminar el sermón con una parábola para dejarnos pensando el resto de la semana. Ya, tenía que hacerlo. Mire, es que, mire, cuando la palabra de Dios se predica con corrección, son como los puños de Amanda Serrano. Anoche le cerraron la boca a aquella que hasta le escupió el chicle en la cara. Knockout en el segundo round. Una buena predicación es como cuando los campeones defensores vaqueros de Bayamón defienden el título en cancha ajena. Los otros cantan victoria hasta que en el último segundo viene Gary Brown, anota una win y ganan los vaqueros. 17 veces corrida hemos sido campeones. Ese es el chiste, ¿sabes? Pero en una liga que lleva 100 años, réstele 100 a 17 a 100 y usted va a ver los otros años de sufrimiento. $83 años de sufrimiento. Y los capitanes de Carolina, 99 años de sufrimiento. Pero siempre que te postres debajo de la mesa, ganas el campeonato, ganas el juego, ganas la misericordia de Cristo. Porque esto no es acerca de la sangre que tenemos en nuestras venas. Esto no es acerca de cuán bien parecido, de que tengas ojos verdes o azules o pelo rubio o negro. Esto es acerca de lo que comprendió la mujer sirofenicia, que cuando Cristo está parado, nosotros tenemos que estar postrados. Todos hemos sido víctimas en algún momento de la discriminación. Mire, Pablo mismo narra la Biblia, para que usted sepa, que en una ocasión estaba haciendo un viaje a Jerusalén, estaba ansioso de llegar al templo a compartir con los otros apóstoles, y con él viajaba una comparsa de hermanos de su iglesia. Y como Pablo extendía lo que Cristo dijo, que todo el que creciera y fuere bautizado iba a ser salvo. Cuando Pablo caminaba con los hermanos de la iglesia de Éfeso, la de Corinto, la de Galacia, Pablo caminaba con ellos y Pablo miraba a su lado y no veía ni judíos, ni judías, ni griegos, ni griegas, no veía ni hombres ni mujeres, veía hijos e hijas de Dios que caminaban con él. Pero cuando llegó a Jerusalén, algunos hermanos de las iglesias lo acusaron de estar entrando extranjeros al templo. Hoy, la Iglesia Bautista de Rolling Hills, tenemos la Santa Cena. Y esto es una iglesia bautista. Aquí nosotros no le cerramos la mesa ni le negamos la mesa de Dios a nadie. Porque mientras los discípulos estaban pidiéndole a Jesús que despidiera a aquella mujer y que la mandara, sabrá Dios a dónde y con qué palabras lo hicieron, Jesús la dejó que se acercara a la mesa. Y Jesús no le dio migajas. Aquel día los discípulos se sentaron y comieron un pan y un vino que les alimentó por unas horas. Pero la mujer sirofenicia recibió un pan que la alimentó para el resto de su vida. El día de hoy, yo le exhorto a usted que me está escuchando
Aquí todos los que estamos hoy presentes somos miembros en propiedad y gente que nacidos y criados en el Evangelio, pero si tú que me estás escuchando a través del internet te has sentido alguna vez discriminado, yo quiero decirte que en Cristo no hay discriminación. En Cristo no hay acepción de personas. Y lo otro que te quiero decir es que la mujer sirofenicia no se convirtió al judaísmo para venir a Cristo. Ella vino como estaba. Y Dios te dice, Cristo te dice, ven hoy como estás, que yo me encargo del resto. Es que mi familia son pecadores. La hija de los sirofenicios no era pecadora, era endemoniada, que es peor. Y yo la liberé. Y hoy te puedo liberar a ti también. Mire, si algo usted se tiene que llevar de este mensaje para su casa, es esto. Cuando usted se mire al espejo, recuerde que Dios le amó por encima de cualquier consideración racial, de origen étnico o genitalia. Cuando los vientos del desprecio soplan contra ti, recuerda que Cristo pagó el precio de tu salvación y de la sanidad de tus hijos y de tu hogar. Cuando camines por el mundo, fuera de las paredes de la iglesia, recuerda mirar al que no es como tú con los ojos que Cristo miró a aquella mujer extranjera, a aquella pecadora, a aquella madre de una niña neurodivergente, discapacitada o simplemente diferente. Y la miró no con cualquier mirada, la miró con compasión. Y fue más allá. Pagó el precio de la gracia que tú recibes hoy y que es tu misión extender por el resto de la raza humana. El que tiene oído para oír, que escuche. Y el que tiene corazón, que ame como Jesús amó. Gloria a tu nombre, Jesús. Si hoy tú has sentido el llamado de Dios, si hoy tú has sentido que Cristo te está hablando, es hora de que hagas algo al respecto y le des tu corazón. Que te atrevas a venir a la mesa, como hizo la mujer sirofenicia, y recibir el milagro que anhelas. O también recibir el milagro que no sabes que necesitas. Mire, en una ocasión estaba leyendo la historia de este soldado para que usted vea lo que es esto del milagro que no necesitas. Este marino de la Armada estadounidense había sido asignado a un submarino. Era la época para la Segunda Guerra Mundial. Y cuando le dieron las órdenes para irse al submarino, él había tenido una pelea con su esposa. Y muy molesto. Mire, uno no debe tomar decisiones cuando tiene la cabeza muy cargada, ¿sabes? Muy molesto con la situación. Se buscó un abogado y le pidió que le hiciera los papeles de divorcio. Entonces, como no tuvo tiempo, se lo llevó al submarino y lo firmó, pero estaban los papeles debajo de su cama en el submarino. Y estaba molesto y trató de quitarse la sortija de matrimonio, se la trató de quitar, pero no se la podía quitar. Con los ejercicios que había hecho en la marina, le habían crecido los dedos y la sortija se quedó ahí, no la podía quitar. Y él la miraba y la miraba con desprecio. Estaba decidido a quitarse aquella sortija, a que cuando terminara aquella patrulla, darle los papeles de divorcio a su mujer. Y pasado varios meses en alta mar, el
submarino entró en combate. Y en una de esas maravillosas pruebas, sí, porque son maravillosas, las pruebas a veces son maravillosas, empezaron a tirar cargas de profundidad, que eso era lo que se le tiraba a los submarinos, eran unos explosivos que detonaban a cierta profundidad para tratar de explotar los submarinos. Entonces una de estas cargas rompió una tubería donde él estaba y todo el mundo salió corriendo. Y cuando él iba corriendo, la puerta se iba cerrando. Y ya la puerta se iba a cerrar porque el que estaba al otro lado no veía que quedaba nadie y la iba a cerrar para cerrarla herméticamente. Y él metió la mano. Y la única razón por la que la puerta no le partió el dedo y se dieron cuenta era que había alguien, era porque tenía todavía la sortija de matrimonio. ¿Usted sabe lo que hizo ese individuo cuando terminó la situación y pudo llegar a su casa? Primero, perdóname, a su cuarto. Cogió un encendedor y le pegó fuego a los papeles de divorcio. Cuando llegó fue y se reconcilió con su mujer. Porque es loco por deshacerse de ella y ella le salvó la vida cuando le compró la sortija medio sal menos. A veces usted no sabe cuándo el milagro de Dios comenzó. A lo mejor usted piensa que usted necesita un milagro, pero ya ese milagro viene trabajando. Lo que pasa es que usted todavía no lo ha visto. El milagro de la mujer sirofenicia no ocurrió cuando ella habló con Jesús. Ocurrió cuando ella se decidió a buscar al Maestro. Decídete hoy a buscar al Maestro tú también y recibirás las peticiones de tu corazón. Vamos a estar de pies. Ya mismo nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos de la transmisión. Gracias a los hermanos que siempre nos ven. Hoy el mensaje estuvo caliente, pero yo tengo que decir lo que el Espíritu de Dios me pone. Dios le bendiga y adelante en el Señor.